Buenos días. Realmente yo quiero agradecer esta presentación, que como han visto ustedes es la de una persona amiga, y realmente yo estoy aquí como, diría, amiga de la casa. Es verdad que me he dedicado toda mi vida en gran medida a la educación, como todos ustedes. Realmente estoy un poco abrumada porque sí que me habían hablado de este éxito de la actividad. El año pasado no pude estar, yo ya no estaba en el museo y no pude estar presente, pero la verdad es que me resulta emocionante. Me resulta emocionante ver el interés de los profesores, ese colectivo tan zarandeado, yo creo, en general, y que pues, responde en su tiempo libre con esta voluntad que ustedes muestran de mejorar, de enriquecer su formación y su aportación a la docencia y a los alumnos. Realmente yo les felicito a todos ustedes, incluso antes de ver seguro las magníficas ponencias y estudios que ustedes van a plantear aquí. Realmente yo no voy a dar una conferencia tal cual, es decir, porque posiblemente sobre museos y educación, yo de museos, es verdad que sé algo gracias pues, a mi estancia en este museo, pero yo creo que a ustedes no les puedo hablar demasiado de educación. Estamos todos en el mismo barco. Yo al hablar con el área de educación, cuando ellos me propusieron pues, iniciar estas jornadas con unas palabras, realmente, pues estuve dándole vueltas sobre… Es verdad que el punto de partida era exactamente lo que es el punto de partida de esta actividad, es decir, el uso del museo como un instrumento de educación, y tratando de encontrar un título y mirando, pues, por supuesto, que yo lo que voy a hablar ahora o lo que les voy a comentar brevemente es fruto, desde luego, de mi experiencia, como puede ser la de todos ustedes, y, por supuesto, de algunas publicaciones que en los últimos tiempos, especialmente en los últimos tiempos, se han dedicado a este tema. Pero es fruto, seguramente, de la experiencia. Estoy segura de que lo que voy a decir, desde luego, no es nada nuevo para ustedes. Es un marco, un compendio, un resumen de la importancia realmente del uso de los museos como un instrumento educativo, y las cualidades o las ventajas o las aportaciones algo específicas que una docencia vinculada a un museo pues puede aportar. Y cuando estaba poniéndole el título y puse pues, Educación y Museos o Museos y Educación, es verdad que pensé, pues no es nada original, y es verdad que no lo es, pero bueno, pues por ejemplo es el mismo título que tiene una revista publicada en Sudamérica. Hay muchas publicaciones en este campo, pero específicamente con el mismo título hay una revista publicada en Sudamérica. Yo creo que es una colaboración de varios países, pero se publica en el querido país que es Argentina, y hay un máster online con el mismo título en la Universidad de Murcia, solo, digamos, como notas o como puntualizaciones de un tema que yo creo que está absolutamente ahora, no voy a decir en el ambiente, sino en la actividad de todos los docentes. Realmente la misión educativa de los museos o el uso de los museos desde un punto de vista educativo ha sido un factor absolutamente decisivo para impulsar la renovación de los museos en la segunda mitad del siglo XX o a partir de esos años centrales del siglo XX, pero también para crearlos. En la actualidad, el ICOM, ya saben, el International Council of Museums, el ICOM da aproximadamente un número de museos existentes en el mundo de 12.000. Han crecido muchísimo en los últimos tiempos, e incluso no solamente han crecido muchísimo, sino que se han creado museos no en las zonas que podemos decir tradicionales.
Europa y América, ¿no? Pues, no sé, por el coleccionismo, por la etnología, por la diversidad de las culturas que pueden propiciar ese tipo de temas, de fundaciones de museos, sino también en zonas que podemos considerar nuevos, con menos tradición museística, como son China, la India o los países africanos. Y esta creación de museos está indiscutiblemente unido a la función educativa de los mismos, a la voluntad de crear un elemento de educación en muchas zonas, en muchos países. Realmente el museo se convierte, o la función educativa de los museos, es una de las, yo creo que más claras manifestaciones de la moderna educación. Así es como se explica la creación o el nacimiento de nuevos museos al servicio de profesiones o de actividades diversas. Museos de ciencias, museos de industria, museos dedicados a la religión o a las religiones o al pensamiento, museos del traje, de la moda, de las costumbres, museos de farmacia, de minería, de medicina, todos esos museos que en gran medida, no digo que todos, pero en gran medida se han creado en las últimas décadas, lo han sido pensando en la labor educativa de los museos. Eso es absolutamente fundamental para entender este proceso y este fenómeno. Y algo que les quiero decir también en relación con el museo como un instrumento de educación es que para favorecer esa labor o esa función se ha desarrollado también en la segunda mitad del siglo XX, desde luego en las últimas décadas, una ciencia que podemos considerar nueva, que es la museología. Ya sé que la museología, iba a decir, sirve para muchas cosas, sirve a los museos, es la ciencia de los museos. Fue un planteamiento nuevo en esos últimos tiempos para sacar a los museos de esa digamos, no imagen, de esa función tradicional, la de ser ilustres y ricos almacenes. Para eso nace la museología, que sirve para bastantes cosas, desde luego, en un museo, pero sirve fundamentalmente para la educación. La museología es una ciencia que trata de los museos para fomentar, impulsar y desarrollar su presencia en la sociedad, para facilitar que a través de su sistema expositivo, de su comunicación, se convierta en un elemento fundamental en la sociedad. Es decir, la museología, que podemos encontrar distintos matices, pero yo lo agarro a aquel que más me interesa porque creo que es absolutamente fundamental, ha nacido realmente para que el museo sea entendido, sea apreciado, para que el museo comunique, transmita, enseñe, se relacione con el público. Y eso, como todos ustedes saben, es absolutamente fundamental para la educación. Todo eso no se tenía en cuenta, que el museo comunicara, que el museo facilitara esa relación, que se interesara por el público. ¿Qué es interesarse por el público? Pues enseñarle. Fundamentalmente es enseñarle a distintos niveles, con distintos factores, pero enseñarle. Y para eso nace la museología, que va a elevar el museo de ser, como les he dicho, ilustres almacenes o el reflejo de un coleccionismo erudito, pero ajeno a las personas, ajeno a la gente. Por eso la museología ha sido una de las principales armas para convertir a los museos en centros absolutamente influyentes en la formación y en la cultura contemporánea, en centros que se proyectan en la sociedad. Y, evidentemente, eso es algo que a lo mejor repito más tarde, este impulso o esta relación museo y personas tiene como principal catalizador a los departamentos de educación o de acción cultural, como se ha llamado, educación y acción cultural, en los últimos, también cuando nacen, porque nacen para esto, para relacionar, para potenciar, para fomentar ese papel. Eso yo creo que son factores innegables, importantísimos, a la hora de plantear este tema. Y quiero ahora, a la hora de analizar, como estoy diciendo, el museo como un recurso didáctico, ¿qué es lo que aporta el museo? Ya sé que lo aportan
seguramente muchos de ustedes, que vuelvo a decir, tienen una amplia, son todos profesionales, se les van a ocurrir, quizá como a mí también, otros referentes. Pero yo creo que en el museo hay que destacar, por ejemplo, que desde luego aporta conocimiento en múltiples áreas, que es lo que vamos a ver. No solamente es la historia del arte o la historia de la antigüedad o la arqueología o la historia de los pueblos, no, en muchas áreas, que eso es lo que se ha enriquecido en la relación o la presencia del museo en la enseñanza, la multidisciplinaridad, que es exactamente lo que anima una actividad como esta. Transmite ideas, transmite situaciones. Hay algo que no podemos tampoco soslayar, que es que forma la sensibilidad, la apreciación del alumno o de las personas. Tengan en cuenta que es algo que con el profesor al lado o con el profesor activando esa relación, pero que el alumno ve que el alumno, la participación activa y la multidisciplinariedad, no pienso no decir más esta palabra, es demasiado difícil, es absolutamente fundamental de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar a lo largo del día. Esa formación de la sensibilidad, la valoración del patrimonio histórico y cultural. Eso es algo que transmite también la enseñanza en un museo. El interés y el conocimiento de las tradiciones, algo que es muy difícil apreciar en otros ámbitos de enseñanza o en otros núcleos. No digo que no existan, yo digo que estoy hablando de fundamentos que yo creo que son muy importantes. Y luego al alumno, aquí todos yo creo que vamos a hablar de alumnos fundamentalmente, pero bueno, a las personas les transmite el respeto de lo valioso por distintos factores, por lo que es único, porque es algo meritorio, porque es representativo de un pensamiento, de una cultura, algo que el alumno se encuentra delante, que no lo lee, que no lo ve reflejado en esas imágenes que ahora nos rodean y yo creo que nos cercan. Es que está en su mundo, esto está en su hábitat, en su espacio cercano. Y eso es algo que el museo evidentemente propicia. El museo es un lugar que va a facilitar todos esos valores. El museo que permite informar y sensibilizar sobre distintos aspectos de la realidad y de su evolución. El museo que favorece la formación y la consolidación de identidades individuales y colectivas. Entonces, son ideas, elementos, seguro que lo vamos a ver hoy a lo largo del día, que están presentes en el museo como un instrumento didáctico. El museo que ilustra directamente la expresión y facilita la explicación de ideologías, de circunstancias, de análisis vitales, de actitudes vitales. Todo eso es algo que en ningún lugar, como en un museo, posiblemente se puede desarrollar, que favorece, yo creo que el diálogo entre sociedades. El alumno en esa enseñanza se encuentra ante mundos diferentes, que en ese momento son cercanos, a los que se puede acercar él personalmente. Eso es algo absolutamente importante. Y también posibilita, dentro de ese ámbito docente, la creación, el esparcimiento por parte del alumno. En esta actividad, además de estos elementos que yo creo que estas ideas que enriquecen la docencia en el museo pueden utilizar la preposición que quiera, quiero que este tipo de actividad didáctica en relación con los propios alumnos favorece, además de enriquecer al alumno con todo lo que acabo de decir anteriormente, favorece la expresión oral del alumno, porque en las actividades la participación activa es, en la mayoría de los casos, absolutamente fundamental. Y eso va a facilitar al alumno, va a enriquecer, va a ejercitar en el alumno esa expresión oral. Yo creo que todos somos, yo tengo también mi experiencia en la universidad,
y de hecho yo creo que los nuevos planes de estudio, Bolonia, todo lo que es la nueva educación en la universidad, trata de facilitar esto. Nuestros alumnos están muy vinculados, espero que a la lectura en general, pero a las imágenes, pero al encadenamiento de una expresión oral coherente, a la práctica en esa línea no es especialmente fácil o frecuente, y eso es algo que yo creo que favorece la educación con o en el museo. Desde luego favorece la capacidad de comprensión y relación de una manera muy directa. También favorece la capacidad crítica, el análisis. Seguro que todos tenemos la experiencia de alumnos o de personas donde un profesor puede valorar la calidad o la importancia de una pieza, la que fuere, y cómo el alumno no lo ve o no lo entiende y realiza, por parte del profesor también, pero por parte del alumno, a veces un desarrollo crítico, que eso es importantísimo en la enseñanza. Los alumnos, todos lo sabemos, no se tienen que creer todo. Lo genial sería que lo analizaran, que lo criticaran, y eso es algo que favorece el museo, que favorece la enseñanza o el uso del museo como un instrumento educativo. El análisis, la observación, la comparación, yo estoy segura que eso está presente y es algo que se puede producir, está presente en la actividad de hoy. La imaginación, la creatividad y el estímulo de la curiosidad. En muchos casos, seguro que todos hemos tenido esa experiencia de alumnos que no solamente van a criticar, sino que se van a interesar por algo y que va a estimular en esa actividad docente en un museo, va a estimular su curiosidad. El museo como herramienta didáctica, y algo que yo creo que pueden dar de una manera directa, inmediata, solo los museos, es esa educación o esa enseñanza, esa pedagogía multidireccional. Varias áreas de conocimiento se pueden aplicar a una misma obra, pieza, como lo queramos llamar. Y también en esa multidireccionalidad, lo he vuelto a decir, más o menos parecido, aparecen también la presencia de la capacidad que todos tenemos que tener, todos los docentes, de establecer a partir de una misma base los distintos niveles educativos, los distintos niveles de exigencia que deben tener, evidentemente, por las distintas edades nuestro público. Los museos proporcionan una educación popular también, eso es muy importante, al pueblo, a la gente. Eso es algo que en los departamentos de educación, en las áreas de educación de los museos, evidentemente también no solamente se propicia, se trabaja fundamentalmente. Eso es una riqueza absolutamente fantástica de los museos, porque el museo, como he dicho antes, permite desarrollar unos programas, una enseñanza en los que el fundamento es el enfoque activo por parte del profesor y por parte del alumno, porque muchas de estas exigencias o planteamientos o, digamos, impulsos de utilizar el museo como un instrumento, yo lo he aplicado a los alumnos, pero desde luego me lo aplico a mí misma como docente. También tengo que ejercitar mi creatividad, mi fantasía, mi capacidad de comunicación para transmitir a los alumnos, a mis alumnos, lo que tienen delante. Porque yo creo que la enseñanza, esa es una de las ventajas también en relación con el museo, es más clara, es más rápida, es más directa, porque como he dicho antes, no se lee, es algo que se ve, en el que hay que establecer evidentemente a través de distintas pautas, ese contacto directo. Yo soy,
digamos, testigo, como estoy segura que todos ustedes, de lo que supone el museo en la relación con los alumnos. Yo es verdad que por mi currículo que han visto ustedes me he dedicado más a adultos, pero bueno, también he tenido presente a alumnos de menor edad, sobre todo, aunque estaba rodeada de especialistas, en mi labor como jefe del área de educación. Y, como ustedes, estoy segura, he experimentado la sorpresa, a veces la emoción, lo diferente que es para los alumnos encontrarse en el ámbito del museo. No es el de la clase, no es el habitual, no es el del texto. Incluso los profesores somos diferentes cuando estamos en el museo o hablando de un museo, usando un museo, porque establecemos unos cauces de relación diferentes, porque tenemos la referencia de la obra, de la pieza, de la imagen, que es un nexo de comunicación, de unión y de interés entre el alumno y nosotros. Eso es absolutamente fundamental. Por eso, yo rompo una lanza a favor, aunque no hace falta después de ver esto, en la actividad de los departamentos de educación. Simplemente para terminar, de hecho, quería mostrarles cómo estas palabras, que son, como ya les he dicho, solo un marco para enmarcar lo que ustedes van a hacer, lo que han hecho y el desarrollo de esta actividad, la importancia que los profesores, que la educación tiene en los museos. Pobre del museo que no se preocupe de la educación. En la actualidad, hasta los más alejados en todo el mundo de estos planteamientos, y algunos, como he dicho al principio, nacen con una misión, la misión didáctica, la misión pedagógica, el facilitar a muchas personas, pero especialmente los protagonistas de esta voluntad de los museos de relacionarse con la educación son los profesores. Y he hecho una búsqueda mínima, simplemente para... No voy a hablar de lo... No he buscado, no es que no haya encontrado, no he buscado ejemplos en España porque estoy segura que todos ustedes los conocen, sino algunos 3 ejemplos puntuales de museos internacionalmente recogidos, donde es absolutamente prioritaria la utilización del museo como un instrumento de enseñanza. La proyección educativa de los museos en la enseñanza, la relación con los profesores, es absolutamente, yo diría que, desde luego, en todos los museos, absolutamente importantes, y dentro de lo que es esa idea de la modernidad del museo, de la que les he hablado al principio. Por ejemplo, la National Gallery de Londres, preparar recorridos para los profesores, con los profesores, para los alumnos, eso es casi algo a lo que no me voy a hacer referencia porque es una constante. Pero, por ejemplo, la National Gallery, que sinceramente me parece bastante admirable, en Londres, tienen un sistema de tutorías. Son museos, los museos anglosajones son museos que realmente están vinculados y han desarrollado y han potenciado la educación, pues yo diría ahí nace prácticamente desde sus orígenes. Los museos norteamericanos, que son nuevos para lo que es la cultura nuestra, la cultura occidental, son nuevos, nacen de la mano de la educación. Y las personas que hemos trabajado en las áreas, en el área de este museo y en otras en España, desde luego quizá miramos con un poquito de envidia, aunque hay algún museo en España bastante ejemplar, como el arqueológico, por ejemplo, el arqueológico de Madrid, como en los museos norteamericanos lo que prima, a veces en pugna con otras áreas de conservación, por ejemplo, lo que prima son los departamentos de educación, que son los que realmente ponen las bases de cómo se debe de exponer, que cómo debe de ser el discurso, de cuál debe ser el planteamiento del museo. Eso es verdad que forma parte de los museos norteamericanos que nacen con esa voluntad. Pero nosotros tenemos un ejemplo muy cercano
de la importancia de la educación en los museos, que es el que existe cruzando la plaza. El Museo Thyssen, un museo espléndido, un museo que, como todos sabemos, tiene una muy importante área de educación, importantes actividades, pero es un museo que tiene 20 años, que 20 años no es nada casi, pero que tuvo desde el primer momento, eso lo he dicho en muchas ocasiones, y por supuesto a sus directores, conservadores, una presencia absoluta en la sociedad, gracias a la educación. Ellos se dieron cuenta seguida que por colección no podían competir con otros museos cercanos y compitieron, evidentemente, porque llegaron antes que muchos otros cercanos a darse cuenta de la importancia absoluta de la educación. Y ese es un ejemplo clarísimo de cuál es la situación actual. Les decía que simplemente voy a citar, por ejemplo, he dicho estas palabras porque la National Gallery de Londres tiene un programa de tutorías. Los departamentos, quiero decir, que son más grandes, que tienen más personal, más dotación económica. El Metropolitan, por ejemplo, el Metropolitano de Nueva York, no sé exactamente ahora, pero hace 5 o 6 años, cuando yo estaba aquí, que estuvimos en una visita con ellos, tenía en el área de educación solo trabajando algo más de 100 personas. Metropolitan, claro. Pues, y en Londres, no digo tantos, pero tiene un número muy importante. Ellos han creado, desde hace ya muchos años, un sistema de tutorías de atención a los profesores, a los docentes en Gran Bretaña, ¿no? Para ayudarles a preparar programas, no solamente a recorridos, sino sobre todo algo que es muy importante, que es de lo que todos tratamos, es de lo que trata esta actividad de integrarnos, que el museo, gracias a ustedes, como ya se ha dicho antes en esta mesa, tenga una presencia en la escuela, en los programas didácticos. Bueno, pues la National Gallery tiene un programa magnífico de tutorías para colaborar con los profesores. Y luego tiene una actividad, solamente por supuesto me estoy fijando en actividades para profesores que aporten o que estén relacionadas con esto que estamos haciendo hoy aquí, para que vean ustedes hasta qué punto el Prado está ahí también en esa vanguardia. La National Gallery ofrece a todos los centros de enseñanza de Gran Bretaña cada año una obra y a partir de esa obra los docentes que quieran, que no es exactamente esto, pero bueno, tiene una relación, realizan una actividad o proponen, hacen una serie de propuestas de actividades que luego se intercambian, es decir, que como ven esto es muy importante. Precisamente a partir de ese programa, de la imagen, tienen otro, bueno, la continuación se llama Compartir una experiencia y es exactamente como a través de la web que entre los profesores, entre los distintos centros se intercambian las actividades, las propuestas de actividades. En el Louvre, el Museo del Louvre, también muchísimas, evidentemente, actividades dedicadas a los profesores, visitas, pero tiene una actividad que me parece interesante en relación con la docencia, que se llama algo así como formaciones en diálogo. Ellos lo que buscan, los que proponen precisamente, es una relación interdisciplinar. Proponen, hay programas donde los profesores tienen que contribuir también o participar porque los organiza con distintas ponencias el propio Louvre, programas como arte y ciencia, pintura y literatura, geometría y arquitectura, es decir, son cada año o cada semestre tienen esa que llaman ellos formaciones en diálogo. También Formas de Ver es otro programa en el que ellos eligen una obra y piden a los profesores el análisis, incluso me parece que pueden ser individualmente o profesores, incluso alumnos, los que eleven al museo una propuesta de actividad también con planteamientos desde el punto de vista que ellos quieran. Y el Louvre ha creado un club, por así decirlo, de socios pedagógicos, ellos lo llaman así, en los que hay que asociarse
Nada es gratis, casi nada de esto, nada es gratis. Y se puede pertenecer, se puede uno asociar a este club, y ahí se establece, hay una actividad muy importante de intercambios regulares de experiencia, de búsquedas, se hacen encuentros puntuales cada 2 o 3 meses, los profesores presentan proyectos y luego los socios de ese club pedagógico tienen una serie de ventajas. Y finalmente les voy a el MoMA, el Museo de Arte Moderno. El Museo de Arte Moderno es uno de los museos, por eso lo he preferido al Metropolitan, que bueno, es importantísimo. El Metropolitan tiene muchísimas actividades, tengan en cuenta que estamos en Nueva York, que está en Nueva York, y entonces las distintas ideologías, religiones, culturas, costumbres, es fundamental en las actividades, por ejemplo, del Metropolitan, establecer esas relaciones entre las distintas etnias, entre los distintos grupos culturales. Pero el MoMA tiene un esfuerzo, yo he visto posiblemente de los museos importantes que he mirado, no digo que sea el único, que concede una importancia fundamental a las actividades para y con profesores. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, es un museo de arte contemporáneo. El arte contemporáneo, incluso en Estados Unidos, no digo aquí, es a veces más difícil de explicar, más difícil de llegar o de transmitir a esos distintos niveles educacionales de los que he citado. Por eso, el esfuerzo del MoMA en su vinculación con los profesores es absolutamente extraordinario. Realizan, por ejemplo, todos los fines de semana, teniendo en cuenta, evidentemente, el trabajo y el horario de los profesores, talleres para profesores de acuerdo con los distintos planes de estudio que existen de distintos niveles, distintos planteamientos. Cada fin de semana, no sé si exactamente son todos, en verano no, la verdad es que eso no lo aseguro, pero bueno, eso da lo mismo. En el MoMA estudian los distintos planes, asignaturas que hay que se imparten y organizan a partir de sus colecciones una serie de talleres para explicar, para facilitar, para abrir caminos posiblemente a los profesores que se inscriben, porque según el tema propuesto, pues se inscriben, digamos, profesores de distintas áreas. He visto cómo, y eso es muy importante, evidentemente, en el arte contemporáneo, y hay personas aquí que saben de eso mucho más que yo, la literatura, los textos, la escritura. El MoMA hace muchísimas actividades, distintos niveles de público, pero digo, para profesores. Hay un programa que se llama Arte y Escritura vinculado a los textos relacionados con las obras de arte. Esto es algo en lo que se busca no solamente facilitar el conocimiento y el aprovechamiento de las colecciones, sino también ampliar, es muy importante, hay un punto de ampliar el vocabulario de los alumnos en el ámbito del arte contemporáneo, desarrollar su capacidad descriptiva en esos ámbitos. Digo que son programas, iba a decir, muy específicos, muy importantes, muy amplios, no voy a decir por la dificultad, sino por la voluntad del museo de hacer llegar. Tiene lo que se llama el laboratorio del MoMA, que son seminarios con profesores para estudiar a fondo distintos temas, también relacionados con el museo. Tiene un importante centro de información de profesorado, en el que el profesorado puede recibir recibir material, facilitarle o prestarle distintos materiales desde el punto de vista de las imágenes, de textos, es decir, es un centro de información. No he visto nada tan importante en otros museos. Y después que es algo que aquí se está también demostrando, una gran importancia a la educación a distancia, debates entre profesores a través de videoconferencia e intercambio profesional de profesores con conservadores y con distintos especialistas de distintas áreas, eso online. Es decir, también la educación a distancia es uno de los elementos fundamentales para la educación que, desde luego, tenemos que contemplar. Bueno, eso es todo lo que les quería decir. Simplemente, como han visto ustedes, unas breves palabras para enmarcar lo auténticamente importante que es su labor.
Nada más, gracias por su atención y yo les felicito a todos por dedicarse a una de las mejores actividades que hay, que es la enseñanza. Nada más, muchas gracias.